Profe, buenas noches. Hola Lina, buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Yo estoy Mira que aquí. voy acá mis ¿Mm? audífonos, entonces me voy a desconectar y vuelvo y me conecto a ver si de pronto ya me los acepta. Listo, profe. Voy a Listo. desconectar y ya de una vuelvo y me conecto. Gracias. Pues son las 6:34. Si es que no llega, sino Wellington y Lina, entonces se cancela la clase. Porque pues cómo va a dar uno clase con dos estudiantes nomás. Se complica todo ahí. 3, 4, 5, 6, 7, 8 estudiantes. ¿Es que está muy maluca la clase o qué? Está maluca la clase. Listo, profe, como que me va a tocar sin audífonos. Mira que no me los quiere recibir. Yo no sé configurar eso. Me queda como en altavoz. Vuélvalos a meter. Sáquelos y vuélvalos a meter. A mí me pasa lo mismo, me toca hacerlo varias veces. Ah, profe. A veces se demora como un rato como para aceptarlo, ¿cierto? Ah, Bueno, ¿y espera. dónde está el resto de compañeros, Lina? ¿Dónde está Paula? ¿Dónde está Diego? ¿Dónde está Natalie? ¿Será que van No, a Diego cancelar que le la escribió clase? por el grupo que no podía Ah, asistir hoy. sí, este señor, sí, yo escuché que él mandó un audio que porque estaba así de viaje. ¿Será que van a cancelar la clase el resto? ¿Qué? Porque pues venimos es a la baja, John Sebastián Osorio, López, Juan José Antica, Natalie, es que estaba ya llegando a la casa, pues me dijo ahorita, hace como 20 minuticos. Cristian Santa Villada, está Willington, está Lina, Natalie no demora en llegar, Paula, Paula es la persona que hace falta, y Diego que tiene excusa, entonces sí estoy preocupado, estoy bastante preocupado porque siento que de pronto, yo estoy acostumbrado a sentir eso porque la clase de ética es una clase que los estudiantes siempre han considerado relleno, los estudiantes han considerado que es una clase maluca. De hecho, hace 8 días un estudiante me preguntaba, ¿para qué? ¿Para qué la ética? ¿Para qué eso? Y pues eh, me pareció también una pregunta un poco osada, como, No, profe, a mí me parece muy importante porque la ética, independientemente de la profesión que sea, o sea, toda profesión tiene una ética. y Ética lo que, profesional en todos los sentidos, entonces me parece que es muy importante. Aparte de que con usted aprendemos muchas cosas que, por ejemplo, a mí se me dificultan. El tema de los ensayos, el tema de citar, a mí me cuesta un poquito. Entonces ahí va uno perfeccionando porque pues uno le pide por usted y se le va ayudando a uno. Entonces yo considero que es importante, es muy importante. Pues por mi parte sí, muy importante porque hay cositas que yo no entiendo muy bien. gracias Lina por valorar, yo sé que de pronto un sábado por la noche están más bien en otro ambiente, de pronto queriendo estar en la casa con los niños, cansados del trabajo acumulado de toda la semana, eh, con otras cosas, enredados también, o sea, yo entiendo, una clase de ética los sábados a las 6:30, mortal pa'l pecho, mortal pa'l pecho. Entonces, pues vamos a sacar adelante nuestro contenido con nosotros tres, con Willington, con Natalie y con Lina, y vamos a hacer un convenio. No nos vamos a demorar, vamos a hacer algo cortico, algo chévere, algo que yo les deje a ustedes, por un lado, lo metodológico, en el sentido de que ustedes, como dice Lina, recuerden qué es lo que toca hacer. Y por el otro lado, lo temático para retroalimentarnos con lo de hace 8 días y hablarles un poco, hoy quiero hablarles un poco de qué es ética, ¿cierto? Como que a partir de esta clase, pues ya que esa discusión cerrada. Hace 8 días estábamos hablando del valor de elegir, que era
una propuesta de Fernando Savater sobre que nosotros buscábamos no el origen, sino el principio, a partir de qué momento nosotros somos seres humanos. Entonces, ese humanismo y esa historia y ese pensamiento, primero lo estábamos viendo hace 8 días cuando veíamos a todas las escuelas filosóficas, porque hablábamos desde los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles. Y estuvimos viendo en esas escuelas filosóficas que son en ese orden. Sócrates no escribió, y sin embargo tuvo como discípulo Aristóteles, a Platón. Luego Platón es el maestro de Aristóteles y nacen unas escuelas de pensamiento filosófico. Y hablábamos, por ejemplo, en Aristóteles que el fin último del ser humano en la vida y en la tierra es ser feliz. Que el fin último y le decíamos teleológico porque teleología es el fin último de los fines. El fin último de los fines de la existencia del ser humano en el planeta Tierra es alcanzar la felicidad. Y entonces Platón analizaba que el medio natural del ser humano es la sociedad, donde el ser humano busca ser feliz y hay unas formas de gobierno que él analizaba, que la tiranía, que la democracia, esas formas de gobierno que están asociadas a virtudes, a virtudes que él analizaba que también correspondían al espíritu, pero también a la clase social. Entonces todo ese pensamiento clásico de Grecia, yo les contaba la primera clase de nosotros que fue Historia Universal, que en la Edad Media justo se entra a la Edad Moderna, porque los protestantes en Europa, los de la Reforma Protestante, lo que hacen es traducir todos esos textos de la Grecia antigua al latín y empiezan a descubrir otra vez la filosofía, y ahí es donde se da la Ilustración y se da el Renacimiento, se da la Reforma Protestante. A partir de ahí es que hay un cambio de pensamiento, y por eso es que hablamos del pensamiento ya contemporáneo, del humanismo contemporáneo. Y por eso hablamos en la primera clase de la Revolución Francesa de 1789, porque es el humanismo contemporáneo que nace de la Ilustración y del Renacimiento, que tiene, vuelvo y digo, como fuente los griegos. Entonces estamos viendo todo esto desde el valor de elegir, porque Fernando Savater ya dice, vea, es que nosotros ya no nos debemos preocupar por si somos animales o si venimos de Dios, sino preocuparnos por el arte de vivir bien. Y hablaba del arte de vivir, de la higiene, de la poiesis, de la praxis. Si se acuerdan, les voy a proyectar aquí para que hagamos la retroalimentación bien hecha de hace 8 días. Esperen, yo abro aquí la presentación, el valor de elegir, dale acá. Esto era lo que estábamos hablando hace 8 días, está en el tablero la presentación, y estamos hablando del origen del hombre, que ya no es tanto el origen del hombre, en filosofía ya se piensa es, bueno, ¿en qué momento cuál es el principio? ¿En qué momento nosotros empezamos a ser seres humanos? Y hablamos de la autoprogramación humanizadora porque nos hacemos civilizados y nos hacemos menos bárbaros, una desprogramación animalesca. Hablábamos del cerebro, que el cerebro es el órgano máximamente desarrollado, yo casi siempre les hablo de eso, y que el cerebro es el órgano de la acción, y que nosotros somos seres humanos porque somos un ser práctico que a través del cerebro conoce, delibera, valora y decide, y que por eso, por el cerebro y la capacidad de conocer, deliberar, valorar y decidir, llegamos a esa condición activa que es la praxis. Praxis quiere decir acción, pero no acción en el sentido de fabricar objetos, sino acción en el sentido de nosotros crear el mundo que hemos creado, inclusive de autocrearnos. Y la poiesis significa creación o producción o hacer, y Platón define el término como convertir cualquier cosa de no ser a ser. Entonces, la dignidad del hombre es ser co-creador de nosotros mismos, porque nosotros hemos hecho las civilizaciones y hemos complementado, por decirlo así, o reformulado la creación de Dios.
De ahí llegamos a algo que es el telos de teleología. En el animal la vida como finalidad consiste en perpetuar la especie, mientras que en el ser humano hay una vida simbólica. Y en esa vida simbólica está el arte de vivir. Y el arte de vivir tiene que ver con la higiene, o sea, con el cuidado de sí, que es el cura sui, la cura sui, que es el mantenimiento, el disfrute y la reparación de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, porque eso también exige y es el compromiso que tiene ser reconocido por otros, que ese reconocimiento recíproco de nuestros semejantes y ser reconocido como semejante implica que uno, por ejemplo, ante el otro se presente limpio y aseado. Entonces la ética tiene una cantidad de complejidades. Está la axiología, qué es lo bueno y lo malo, qué es lo mejor y qué es lo peor, qué es lo que vale y qué es lo que no vale. Y está la deontología, que es qué debe hacerse en cada caso y cómo debe hacerse. Entonces esto es muy importante que ustedes lo tengan, porque ustedes, por ejemplo, están en una empresa y ustedes ya saben qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo mejor y qué es lo peor, qué es lo que vale y qué es lo que no vale. O sea, ustedes ya tienen una axiología. Pero la deontología es, bueno, ¿y qué debe hacerse en qué caso cuando se presenta una dificultad o un problema? ¿Cómo debe hacerse? Entonces, una cosa es la axiología y otra cosa es la deontología. Esto es algo muy importante que nosotros hace 8 días no tocamos. La axiología es qué es lo bueno, lo malo, lo peor, lo mejor, qué vale, qué no vale la pena. Y la deontología es qué es lo que debe hacerse en cada caso y cómo. Hablábamos del arte de vivir, que el arte de vivir orienta las constantes elecciones de ese vivir deliberado de los seres humanos, y hablábamos del libre albedrío, que nosotros tenemos la libertad, el libre albedrío entre lo bueno y entre lo malo. Ese es el valor de elegir lo bueno y lo malo en términos a lo consciente, aquello por lo que se opta. El libre albedrío constituye la forma más íntima y la forma más problemática de la libertad por la cual nosotros como seres humanos nos definimos. Hacer lo bueno o hacer lo malo constituye nuestro compromiso racional con la vida, es afirmar y reafirmar lo que somos, exaltar nuestra condición en su complejidad. Y hacer lo malo es rebelarnos contra lo que nosotros somos, contra nuestra dignidad, y es disminuirnos y mutilarnos voluntariamente. ¿Alguna pregunta, algún comentario acerca de esa charla de hace 8 días sobre el valor de elegir? No, profe, ninguno. Está muy bien. Bueno, entonces vamos a avanzar. Yo quiero mostrarles un video. Yo quiero que ustedes vean este video con ojo crítico, o sea, que ustedes no se traguen. Pero es que el video se demora 12 minutos. Más bien se los voy a dejar para que lo vean. ¿O será que lo vemos ya? A ver, es que no sé qué hacer, porque yo quiero que nos vayamos. A ver. Yo estoy viendo aquí Ustedes tienen preguntas frente a los mapas conceptuales. Profe, yo quería preguntarle de mi tema. Por favor. Yo coloqué el contador público y la ética profesional. ¿Ese está bien? En un contexto de COVID, en el contexto de pandemia. ¿Lo completo? En un contexto de pandemia, claro, imagínense. Entonces, pero yo es el mapa conceptual. Pero entonces, aquí hay algo muy importante de esta parte metodológica, y es que, vea, ustedes ya saben que toca hacer 3 productos, toca hacer un mapa conceptual, un ensayo y una exposición. Estos 3 productos académicos son operaciones mentales. O sea, una cosa es lo temático,
que estamos aprendiendo qué es la ética y estamos hablando de todos estos temas. Pero otra cosa es lo metodológico, pues lo temático y lo metodológico. Lo metodológico usted lo debe interiorizar en el siguiente aspecto del trabajo académico. Uno primero lee un problema o lee una situación o un tema que le gustó en un texto, tipo ensayo, con bibliografía y que sea de una revista, de un libro o de una fuente de Google o de una biblioteca de datos como la biblioteca que está en el tablero que yo puse en la clase, que ahí tengo las claves de acceso y todo. Entonces, el punto es que usted no puede hacer el mapa conceptual de algo que se invente. Es el ensayo el que tiene que ser auténtico. El ensayo tiene ese nombre, por ejemplo, que me preguntaste, Lina, pero el mapa conceptual es sobre un texto. Entonces tienes que buscar es un texto que hable sobre esa problemática, un PDF, por ejemplo, en las bases de datos de la biblioteca que yo tengo en el tablero, buscar por ahí, estoy seguro que hay algo. Entonces, una cosa es el mapa conceptual se hace en CIMAPTOOL, se hace subrayando y sustrayendo las ideas principales de un texto, pero el ensayo ya es otra cosa. El ensayo debe tener una estructura y en la estructura empieza por el título, que es donde le das la autenticidad y entonces ya le das ese nombre que nos inventamos, que es la ética del contador. ¿Cómo fue? El contador público y la ética profesional. Yo lo había colocado que en la actualidad, pero... En la actualidad, en un contexto de pandemia, que es la actualidad. Sí, entonces no sé si, o sea, el mapa conceptual lo puedo dejar así. Y ya en el ensayo el mapa conceptual como... ¿Lo hizo sobre qué texto? Pues eso fue un PDF que saqué de internet también. No lo puede desperdiciar. Se llama demografías.com. Ay, ay, ay. Pilas pues con la fuente, porque la fuente es clave y tiene que ir en la bibliografía del ensayo. Y tiene que ser, entonces, ojalá, bueno, un trabajo de un autor con citas, con buena bibliografía, porque en el Rincón del Vago, en monografías, en Wikipedia, de pronto no hay textos que hablen bien sobre eso. Pues ahí me pareció que sí, ahí hablaba, no sé, profe, de pronto me gustaría como mostrarle eso, porque mira, que yo aquí tengo abierta la página y al final nos habla de todo. Por el WhatsApp grupal, para que todos los que están en el grupo también queden con la inquietud o se les resuelva. Porque mira, que ahí dice al final del texto, al final habla de un autor, es que Gonzalo Armando Álvarez Gómez, y habla algo así, búsquelo, y dice una página como... Busque ese autor. Ah, bueno, profe. Busque esa bibliografía de ese autor, a ver si ese texto ya está más académico de pronto. Bueno, no he visto y estoy juzgando a priori el texto. ¿Por qué no me lo comparte por el WhatsApp? Y así ya de pronto... Listo, profe. Bueno. Ese mapa era para subirlo a la plataforma, ¿cierto? Sí, señor. Y entonces mira que ahí pues tenemos problemas, porque mira que yo escogí, digamos, también me metí a investigar y escogí el mismo tema que escogió Lina. Está bueno, está bien, no importa que sea el mismo tema. No importa. El mapa y lo subí ahí donde decía primer parcial. Está bien, listo, entonces voy a revisarlo. Profe, entonces por decir, bueno, yo saqué de ese texto el mapa conceptual como tal. ¿Yo lo podría dejar así o lo cambio mejor y busco otra fuente? Muéstremelo por el WhatsApp, yo le digo. Ah, por el WhatsApp, le acabo de mandar el link. Pero no en privado, sino por el WhatsApp grupal para que los muchachos también vean. Acabé de ver como el enlace para ingresar como a la página, por si usted puede ingresar. Bueno, voy a avanzar. Necesito hablarles del ensayo. El ensayo es muy importante porque el ensayo es el género académico con el que se trabaja en todo el mundo de las universidades, en todas las materias. Ustedes no los ponen a escribir ni poesías, ni crónicas, ni cuentos, ni novelas, ni epopeyas, que son los géneros de la literatura.
El género de la literatura con el que se trabaja en el mundo académico se llama ensayo y se caracteriza porque usted puede hablar en primera persona, porque usted puede polemizar y confrontar a los autores, porque usted tiene una estructura que es esta que les pongo acá: introducción, desarrollo y conclusión. O sea, inicio, nudo y desenlace. Esa es la estructura de todo ensayo académico. Entonces usted, cuando empiece su ensayo, abre Word y lo que debe hacer es ponga estos títulos. Ponga estos títulos, usted ya sabe que es en Times, que es en 12. Usted ya sabe que, por ejemplo, es de interlineado de primera línea, que es sangría de primera línea, que es interlineado doble. Usted configura todo el Word y empieza a trabajar sobre esta estructura. Entonces, bueno, entonces vamos a empezar a hacer la introducción, vamos a empezar a hacer el desarrollo, y usted así se organiza en la producción de su escrito. El título debe ser auténtico. Usted ya sabe que va a trabajar la ética contable en la actualidad. Entonces usted tiene que ponerle la salecita, el limoncito, chile, ponerle su picante, ponerle su sabor, porque es usted el que le debe dar la autenticidad a su texto con el título. Entonces, por ejemplo, le decía yo a Lina, la ética del contador en un contexto de pandemia. ¿Cierto? Ya usted le pone el picantico, ya le pone usted su sazón. Ahora, dentro de unos 5 minutos, yo estoy esperando un pedido que durante todo el día estuve esperando y me lo acaban de despachar, y estoy viendo aquí en el Uber que llega en 5 minutos. O sea, a las 7. A las 7 nos va a tocar hacer un break de 5 o 10 minutos. Ustedes me esperan, yo voy, recojo el paquete, ustedes mientras tanto toman, van y asaltan la cocina, me catean, hacemos un break y yo vuelvo con el tema de clase. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Entonces, No, pero entonces yo puedo revisar ahorita el mapa conceptual y montarlo, porque igual yo vi que está habilitado hasta más tardecito, ¿cierto? yo puedo otra vez y todo volver a y cambiar la disponibilidad de eso. No se angustien por el tema de las entregas, que yo puedo inclusive habilitar eso para que sea hasta más tiempo. O sea, a mí lo que me interesa es que bueno, ustedes, pues sí. a mí Sí, me porque interesa es la que idea es que quede bien. que quede bien, y que ustedes Ajá. lo hagan a conciencia, y que quede un ejercicio chévere y no una carrera, una presión por la nota, sino que ustedes hagan una cosa a conciencia. Eso es lo que interesa. Y eso me gustaría también con el ensayo, profe, que yo me considero, pues no sé si será perversa o pésima en ese tema. Yo Es trato de que hacer por eso yo, un poco. tranquila, por eso es que yo abrí este Word, porque es que yo sé que a los contadores les da mucho, y no lo digamos Somos sin de pelos puro en la número lengua, nomás. sin pelo en la lengua, les da mucha pereza escribir. A ustedes les da duro escribir, yo soy consciente de eso. Entonces, por eso es que nos Yo soy estamos buena como entrenando. para lo que llaman vulgarmente echar carreta, sí, yo lo he, cierto, pero a mí me da dificultad hacer el ensayo, y con el tema de la citación me ha costado un poquito. Yo trato de hacerlo porque igual necesito aprenderlo, pero sí me cuesta un poquito, entonces me gustaría como pedirle apoyo en esa parte. Listo, hágale, me parece, yo no tengo problema en orientarla en eso, porque es que lo que necesitamos es aprender la metodología. Lo temático lo vamos aprendiendo. Ya ubicamos la ética, ahora les voy a dar una charla sobre el tema, y ustedes en 15 minutos, en 20 minutos, con lo que yo les voy a hablar, ustedes ya, el profesor ya con esto ya nos ubica. Entonces, lo temático es una cosa de la clase, pero también está lo metodológico. Yo quiero que ustedes hagan una buena presentación, que ustedes hagan una exposición chévere para sus compañeros, y que el contenido de la presentación digital que hagan les quede para otra cosa más adelante, en una junta directiva, en una charla con otros compañeros. Ustedes pueden volver a hablar del tema, reencauchar la presentación, o sea, que esto les quede a ustedes. Y como dice Lina, a mí me gusta que se entrenen a hablar en público, que se entrenen a escribir. ¿Y cómo es el camino para entrenarse? Hacer bien el mapa conceptual. Hacer bien el mapa conceptual. Voy a dejarlos porque ya aparece aquí en el Uber en que está la vuelta.
descansemos 10 minutos, a las 7:10 nos volvemos a conectar y volvemos a retomar este tema y sus preguntas también para que hagamos bien hecho el ejercicio. Les prometo que no nos vamos a demorar hasta las 8:30. ¿Listo? Listo, profe. Tranquilo, profe, gracias.
Hola chicos, ¿están por ahí? ¿Están por ahí de pronto los muchachos y las muchachas? Sí, profe. No, mira que nada, es más tarde, me equivoqué, es más tardecito. Eh, eso del citado es algo que, y hacer ensayos es algo que no se aprende en una sola oportunidad. Ustedes escuchan muy duro la bulla de afuera, es que enseguida hay una rumba, se escucha muy duro. Se escucha un poquito, profe, sí, por allá. Eso es normal, profe, hoy es sábado. Hoy es sábado, están en una rumba aquí enseguida y pues bueno, se sale ya de mis manos. Sí, ni modo. Lina, yo nunca le di a usted, nunca le tocó un documento que se llama listado de palabras conectoras. No, profe. Se lo voy a hacer llegar a todos por la plataforma. Se lo voy a mostrar Bueno. en este momento. Entonces, usted nos va a habilitar para el mapa conceptual de pronto otro poquito, a ver si yo le puedo trabajar mañana, por la mañana, que sí tengo tiempo. Tranquila, lo importante de como hablábamos es que quede bien. Vea, les voy a compartir este listado. Esto es una sola página. Es una sola página. Dice conectores y señalizadores que contribuyen a la coherencia y a la cohesión de un texto. Para iniciar un texto a propósito de, comenzaremos por el tema que vamos a desarrollar, el tema que nos convoca. Por ejemplo, dice, para introducir una consecuencia, así pues, de ahí que de manera que, de modo que, de suerte que, para establecer relaciones temporales, aún, ayer, cuando, desde entonces, desde ese momento, después. Este listado es útil para escribir, entonces se los voy a compartir en el tablero para que tengan allí un insumo, un apoyo para sus escritos. El escrito, la idea no es que sea largo, la idea es que sea bien hecho. Está doble espacio, o sea que da pues como una, valga la redundancia, espacialidad, da espacio para uno desarrollar su trabajo. Mínimo 3 páginas, máximo 15. Entonces usted perfectamente puede hacer una página de introducción, una página de desarrollo y otra página de conclusiones. Ahí hay 3 páginas. No hay que hacer portada. Usted pone el título, pone el nombre de la materia y pone su nombre y arranca de una vez. Y hay que algo muy importante, no se les olvide que la unidad básica de todo texto escrito es el párrafo. Entonces revisen el módulo de competencias comunicativas porque el párrafo, hay varios párrafos, hay párrafos expositivos, hay párrafos narrativos, hay párrafos argumentativos. Usted en una introducción, con 3 párrafos que se haga, hace un párrafo expositivo que exponga el tema que va a tratar y las principales características del tema. En otro párrafo narra los hechos y los antecedentes principales. Y en el último párrafo argumenta por qué ese tema es un tema de ética y por qué es importante. O sea que usted en 3 párrafos, si un párrafo tiene mínimo 5 líneas, máximo 15 líneas. En 3 párrafos usted es capaz de hacer la introducción. Lo mismo el desarrollo. El desarrollo son puros párrafos expositivos y argumentativos. Y la conclusión, se hace una conclusión en 2 a 3 párrafos, porque usted hace, por ejemplo, un primer párrafo que vuelva y exponga y otra vez vuelva y explique de qué estaba hablando. Entonces, estábamos hablando en este texto de esto, vuelve y retoma. Puede inclusive copiar un párrafo de los de arriba, acomodarlo y decir ya como a modo de conclusión, y en otro párrafo cerrar, en otro párrafo decir, de modo que la principal conclusión y argumento problemático de este tema es este y el otro. O sea que usted no tiene necesidad de irse a copiar, a pegar, sino que la idea es que usted, después de haber hecho el mapa conceptual, que es extraer las ideas principales de un texto, se basa en esas ideas para redactar su ensayo. Cuando eso suceda, usted ya va a estar preparado para hablar en público. ¿Cómo se cita? A rasgos generales, a rasgos generales. Cuando usted cita, usted lo que hace, y si quiere, Lina, tenemos en estos días una charla en otro espacio, por ejemplo a través del WhatsApp, donde yo le explique esto. Cuando es una cita, uno lo que hace es poner comillas. ¿Qué quiere decir la cita? Que usted está colocando, usted empieza a hacer su párrafo.
Usted empieza a hacerse un párrafo y dentro del párrafo pone ideas de otro texto, de otro autor, pero tiene que citarlas, o sea, usted tiene que poner comillas. Sí. Y esas comillas, Y ahí mismo en el párrafo se coloca el apellido, el año y si tiene, ojalá la página, y usted puede seguir su párrafo si quiere. Entonces, ¿qué es citar? Es poner en comillas lo que uno trajo de afuera de otro texto y poner la fuente. O sea que aquí no se pone un link de internet, aquí no se pone, sino que eso se pone en la bibliografía. En la bibliografía toca poner ahí sí toda la información completa. En los párrafos es donde uno pone las comillas y donde uno pone apellido, año y página. porque, por ejemplo, si uno saca el tema de un PDF, que es algún trabajo de alguien, pues se supone que eso sí debe traer ahí el nombre, es que eso es lo que me cuesta a mí como mucho, porque si es una página como tal, así como la que yo busqué, que era monografías, uno como hace ahí, si de pronto no dice autor ni nada. Por eso es que Eso yo lo le voy a digo, dejar, por eso es que yo le porque eso digo es que como de esas un NM. fuentes, por eso es que yo le digo que esas fuentes no son tan buenas, porque Ah, como no son fuentes que uno puede citar académicamente, sí. aunque usted puede hacer esto, si usted no tiene el apellido, sino que usted tiene una página, usted pone la página, monografías. Digamos que la página se llama así, y ahí en la bibliografía pone el nombre completo de la página, el nombre completo del trabajo y todo, Y el pero link, y el link, pero eso tiene muchos problemas académicos porque no tiene sí. tanto rigor como decir un apellido, que uno diga, "Ah, es que este autor es el que viene académicamente trabajando el tema del aborto hace tanto tiempo y él dice eso". Aunque, profe, ese que yo le mandé, ese lo publicaron en monografías.com, pero habla que es como un ensayo sobre los principios básicos de la ética profesional y al final habla de un autor, dice autor Gonzalo Armando, no sé qué. Entonces, Busque ese autor, búsquelo, eso es bueno. Ahí se da cuenta usted que tal vez la fuente original es ese señor que usted que vio ahí, búsquelo a ver si de pronto el texto es bueno. ah, Bueno, voy a parar aquí entonces. Si tienen más dudas o comentarios sobre esto, yo con mucho gusto por el WhatsApp, ustedes me pueden preguntar, profe, estoy haciendo el ensayo, le mando un pantallazo, ¿cómo lo ve? ¿Cómo voy? Y yo con mucho gusto le digo, mira, te falta esto, este citado está mal, mejórelo así, WhatsApp. Yo les recomiendo que se descarguen el módulo de competencias comunicativas. Si no han visto esa clase, lo hagan. Si no, también de internet se descarguen, les va por el WhatsApp, se llama Manual, ustedes lo buscan por internet, de escritura javeriano. Manual de escritura javeriano. Y esas son las normas APA. Ahí mismo salen las normas APA. Y esta es un PDF que explica todas las normas APA. profe, porque si quiere, yo tengo el módulo, nosotros vimos competencias comunicativas el primer semestre y ahí yo tengo el módulo en PDF, si quieres se los comparto o no será, o no sirve ese, el que tenemos de la universidad. Claro, claro, pero no sé si ahí habla del citado, es que el módulo es muy largo y habla de otras cosas, es mejor el manual de escritura javeriano, que ese sí es de normas APA como tal, que ese es el que usted necesita. Entonces, vamos a avanzar. Yo quiero mostrarles. Hay un video que yo creo que no lo vamos a ver porque no estamos todos. Hace 8 días yo quería que lo viéramos. Pero entonces les voy a mandar el link del enlace por el WhatsApp y con eso acortamos la clase porque ustedes ya se van a sus casas a ver el video. El video se demora 12 minutos, pero yo quiero que ustedes saquen reflexiones de esa conversación que hay, es una entrevista. Entonces, rápidamente, yo lo que quiero contarles el día de hoy es de qué se trata la ética, porque estábamos hablando de la ética en el humanismo clásico hace 8 días, pero bueno, y entonces en el mundo contemporáneo, ¿qué es eso? Está esa fiesta, mejor dicho. ¿Qué es la ética? ¿Cuál es su objeto de estudio y en qué consiste?
¿quién es el sujeto de la ética? Toda acción humana es objeto de reflexión moral. ¿Y qué diferencia hay entre saber vivir y buena vida? Entonces están las teorías éticas, o sea que ética no hay una sola, es en plural, no hay una teoría ética, es en plural, teorías. O sea, la clase no se debería llamar ética, la clase debería llamarse éticas y deberíamos estudiar las éticas contemporáneas y las éticas clásicas, porque lo que estamos haciendo es un paralelo de las actuales con las anteriores, y eso es en plural, las éticas. Esta clase debería llamarse éticas. Hay unas tradicionales, el estoicismo, el hedonismo, que son escuelas filosóficas posteriores a Aristóteles. Y el deontologismo, que era lo que veíamos ahora, que es una cosa, una cosa es la axiología y otra cosa es la deontología. Y está el utilitarismo también como una forma de ética. Ahí hay un cómic, dice, vamos, dialoga de una vez. Te exijo que dialogues, dialoga. Se ha muerto, todo menos dialogar. Y realmente, mire que son como varias personas en un conflicto tratando de sacar adelante un supuesto diálogo, pero lo están asesinando. Hable a las malas, dialogue. Entonces, esto es también ligado a un pensamiento de un señor que se llama Samuel Huntington, que plantea el choque de las civilizaciones, porque hay diferentes culturas éticas en el mundo. Hay unas propuestas actuales, por ejemplo, personas auténticas que conviven en sociedad, según Taylor, y Charles Taylor es el que se inventa la teoría del reconocimiento y la teoría de la autenticidad, y de ahí es de donde se habla del multiculturalismo. Se habla del multiculturalismo, este señor es canadiense, esto nace en Canadá, porque en Canadá ustedes saben que hay comunidades que son tanto angloparlantes como francoparlantes. Y a partir de lo que pasaba en Quebec y en estas ciudades nace el concepto de multiculturalismo. Charles Taylor atrae el concepto de personas auténticas, de la autenticidad, del reconocimiento, la teoría del reconocimiento y del otro, y del tema del multiculturalismo. Luego viene otro autor que es Rorty, que habla del relato del otro. Luego viene John Rawls, que habla del tema de la redefinición de la justicia, de la equidad, de la igualdad, de la compensación. Habla, por ejemplo, Habermas, que es un filósofo que tiene la teoría de la acción comunicativa, y dice que hablando se entiende la gente, que el diálogo es a partir de lo que se construye la convivencia. Adela Cortina dice al menos un mínimo acuerdo, y los derechos humanos en general, que apuestan por una ética mínima, universal, donde todos en convivencia, por lo menos entre estados, pues nos respetemos. Hay una distinción entre ética y moral. La moral se dedica a establecer las normas por las que un acto pueda considerarse como aceptable socialmente o inaceptable socialmente, depende de las costumbres, de las tradiciones, de las religiones, de cada lugar geográfico. La ética es una reflexión racional de lo que consideramos bueno o malo, justo o injusto. La ética tiene una pretensión universal en todos los lugares, la ética es la misma y está sustentada sobre unos valores: la libertad, la justicia, la conciencia, la responsabilidad. Hay dos éticas, una ética autónoma y una ética heterónoma. La ética autónoma surge de nuestra razón, implica hacernos a nosotros mismos y definir nuestro proyecto de vida. Tenemos que aceptar el conflicto, y a veces, porque el conflicto es natural al ser humano y a la sociedad, y a veces también la soledad, la inseguridad de defender las propias ideas solo sin que los demás le entiendan o lo acepten. Y podemos seguir nuestra religión, nuestra ideología, pero desde una actitud crítica también y desde una actitud reflexiva desde sí mismo. Esta es la ética autónoma.
y hay una ética heterónoma que surge de un poder que impone normas, por ejemplo, un gobierno, por ejemplo, la iglesia, por ejemplo, un sistema educativo. Se pide obediencia, se respalda en que hay seguridad y da a la sociedad y a los grupos cohesión social, como le decimos. La ética profesional, a propósito de los temas que ustedes van a tratar, tiene que ver con el trabajo y con la profesión, pero no son términos iguales. Una cosa es el trabajo, que implica un sentido social, que implica una remuneración, el sentido social porque es un beneficio para los demás y la remuneración porque implica recibir un sueldo. La profesión implica no solo trabajar por dinero, sino que tiene que ver con ayudar a los demás a vivir. No solamente es un beneficio para los demás, sino es ayudar a los demás. Y la profesión implica considerar al ser humano como un fin y no como un medio. Entonces, miren, esta diferencia es muy importante. Uno está trabajando y uno cuando trabaja va por lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Su salario, su remuneración y su reconocimiento sobre horas y sobre tiempo, inclusive a veces sobre segundos, de lo que uno hace a partir de su saber. Y ahí hay un sentido social porque los demás se benefician de ese conocimiento en el que uno se preparó. Pero la profesión ya va más allá, porque uno no trabaja por dinero, uno no estudia por dinero. Uno tiene, por eso es que quienes estudian es porque les gusta, porque se apasionan y no van solamente por un título, porque no consideran al ser humano como un fin en sí mismo, sino como un fin y no como un medio en sí mismo. La ética profesional es una ciencia normativa que estudia los comportamientos morales debidos y exigibles en todas las profesiones. Implica un código deontológico, o sea, qué es lo que se debe hacer en qué momento, código de normas que ayuda al profesional al saber actuar correctamente en todo momento. Ahí donde implican los principios, los valores de las personas que se estiman necesarios para ejercer una profesión y que no es necesariamente una condición sine qua non. Los profesionales no necesariamente todos tienen principios y valores éticos. La ética es un tipo de saber que orienta la acción humana en sentido racional. Exige que las personas reflexionen antes de actuar, elijan lo más adecuado, actúen conforme a las decisiones tomadas. La ética es la ciencia del buen vivir, del vivir bien. Busca que las personas definan el fin de sus acciones, identifiquen los hábitos que deben asumir y determinen los valores que orientarán su conducta. La ética es la ciencia que estudia las virtudes humanas y orienta a las personas a la prudencia, que según esa línea aristotélica es forjar el carácter, y la justicia, que es acatar al otro y el respeto por el otro, los derechos humanos. Entonces hay unas tradiciones éticas que son nociones y formulaciones éticas circunscritas a ciertas culturas, épocas y lugares. Por ejemplo, la ética india, la ética budista, la ética china clásica, la ética judía, la ética cristiana, la ética de la antigua Grecia, la ética medieval y renacentista, la ética moderna y contemporánea. Hay unas éticas que ya son no éticas, tradiciones culturales, sino normativas. Son teorías clásicas que intentan responder a preguntas como ¿cómo debo vivir? ¿Qué debo hacer? ¿En qué caso? Está el derecho natural, la ética kantiana, la tradición del contrato social, la deontología, la ética de los saberes, el consecuencialismo, la utilidad y el bien, la teoría de la virtud, los derechos. Hay unas éticas aplicadas, que son las normativas o cuestionamientos a ámbitos concretos de interés práctico, por ejemplo, la pobreza, la ecología, la eutanasia, el aborto, la sexualidad, las relaciones humanas, la igualdad y la discriminación, la ética con los animales, la ética jurídica, la ética política, la ética de la guerra y de la paz, la ética en la empresa. Y hay unas éticas no normativas, que son metaéticas,
que examinan la naturaleza de la ética considerando qué es exactamente y fundamentándola. El realismo, el naturalismo, el subjetivismo, el relativismo, el prescriptivismo universal, la moralidad, el desarrollo psicológico, el método y la teoría moral. Esto era lo que yo quería hablarles hoy, porque yo quería hablarles, bueno, de qué se trata la ética y en ese sentido también pluralizando las éticas. ¿Cómo les pareció? Eso fue rapidito, eso fue en bombas. Sí, muy importante, profe. Pues yo no sabía nada de Voy a subir esa parte pues, tan amplia de la ética. Voy a subir la presentación para que ustedes tengan el apoyo. Los voy a dejar aquí. ¿Listo? ¿Les parece? Vámonos a descansar. Voy a cortar la clase, primero porque no vinieron todos. Me disculpan con ustedes. Segundo, porque ya llegó el encargo. Y tercero, porque pues ya terminé los temas. Bueno, profe, no hay problema. Vámonos a Entonces, yo le estoy descansar. molestando con el tema ¿qué? Del mapa conceptual, profe. Entonces, ¿hasta cuándo lo puedo montar para yo ponerme a trabajar en él? Tiene 8 semanas, tranquila, relájese. Bueno, pero igual sí voy a estar muy pendiente porque entonces quiero como hacerlo bien, cambiarlo entonces y cambiar como el tema o la fuente. El tema, pues quisiera como dejarlo, sino que buscar en otro lado, en otra opción, pues como el tema, porque no, esa bibliografía que encontré no está como muy... La debo dejar porque ya llegaron, listo. Hablamos por el WhatsApp. Ah, profe. Un abrazo, Wellington.